Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar sobre mitos y leyendas urbanas en redes inalámbricas para operadores inalámbricos. Hemos tardado 5 minutitos más porque parece que había alguien que no estaba pudiendo entrar y hay gente aún que todavía no tiene audio, así que, bueno, aunque no me pueden oír, ojalá conecten el audio y puedan entrar. Esta presentación, este webinar, lo hemos preparado con bastante cariño mis compañeros del departamento técnico y del departamento de marketing, y la intención que tenemos con él es aprovechar todos los años que tenemos de experiencia. Hemos cumplido 10 años a final de año pasado, que hemos ido acumulando y sobre todo hemos ido escuchando muchas cosas y parece, o nos da la sensación de que hay una serie de frases o una serie de mitos, de leyendas urbanas que se van repitiendo entre nuestros clientes, y cuando me refiero a nuestros clientes me refiero en general a operadores inalámbricos, aunque también se puede aplicar a otro tipo de redes inalámbricas, pero bueno, operadores de última milla generalmente. Parece que hay una serie de mitos, de leyendas urbanas que se repite, que parece que se van convirtiendo en verdad, ¿no? Porque al final es lo que tienen las leyendas urbanas, que se dicen y se vuelven a decir y se convierten cada vez, o sí, parece que se convierten en realidad. Sí que es verdad que no pretende ser un webinar exhaustivo. O sea, yo estoy seguro de que muchos de vosotros, con vuestra experiencia operando redes, sabéis más que nosotros y habréis oído otros mitos que consideraréis falsos o que consideraréis ciertos. Estoy seguro que también de las cosas que vamos a decir, muchas cosas consideraréis que son ciertas y yo intentaré explicar por qué desde nuestro punto de vista no lo son. Luego al final del webinar, como siempre hacemos, dejaremos un turno de preguntas, y yo creo que en este caso, más que un turno de preguntas, nos gustaría que fuera un turno de contar vuestros propios mitos y leyendas y que comentemos desde un punto de vista lo más técnico y científico posible si lo son o no lo son. Bueno, yo creo que dicho esto podemos empezar y vamos para allá. El primero de los mitos. Es mejor utilizar canales de 20 MHz o de 40 o de 80, ¿no? Este es el mito. ¿Dónde hemos oído este mito? ¿Dónde hemos oído esto? Joder, lo hemos oído un montón de veces. Lo hemos oído a fabricantes, a nuestra competencia, y se lo hemos oído a un montón de clientes. Es que vuestros equipos solo dan 10 MHz y esto es poco. En nuestra opinión, ¿cuál es la causa o de dónde sale este mito? Hombre, este mito sale de una huida hacia adelante que ha habido en el mercado, que hubo con la guerra esta de los megabits por segundo, ¿no? Parecía que la única forma de dar más capacidad era dar más megabits por segundo, usar más megahercios. Al final uso más espectro, puedo dar más capacidad. ¿Pero es un mito o es una realidad? ¿Es mejor utilizar canales de 20 MHz, de 40 o de 80? Hombre, en mi opinión, no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si nos vamos a analizar de verdad el uso que al final se hace de las redes, en la mayor parte de los casos, y con la mayor parte me refiero al 80 o el 90% de los casos, sobre todo por una cuestión de distancia, es decir, dónde están nuestros clientes, y por una cuestión de nivel de ruido y nivel de interferencias, un canal de 10 MHz te da más capacidad neta que un canal de 20 o de 40 MHz. ¿Por qué? Hombre, pues porque un canal de 10 MHz implica que tienes menos espectro en el que compartir la potencia o en el que repartir la potencia, implica que tienes menos, digamos que eres más estrechito para que no te entren las interferencias, es más probable que puedas encontrar un huequito en ese espectro tan saturado. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, al final, en nuestra opinión, esto es un mito. No quiere decir que en todos los casos sea mejor un canal de 10 necesariamente, no, por supuesto, en aplicaciones, por ejemplo, indoor, donde la distancia desde el access point hasta el terminal es muy corta, usar 20, 40, incluso 80, y que no 160 MHz como en Wi-Fi AC, está bien. Las aplicaciones lo requieren y lo demandan, pero aquí estamos hablando de redes inalámbricas para operadores de última milla, ¿no? Entonces esta es nuestra visión técnica al respecto. El segundo mito, ¿no? Es mejor usar doble polarización, es mejor que una. Bueno, ¿de dónde hemos escuchado este mito? No es que lo hayamos escuchado, en realidad
parece que la tendencia del mercado es a ir a una doble polarización, ¿vale? La mayor parte de los equipos inalámbricos de exterior, y digo la mayor parte, suelen usar dos polarizaciones y parece que es mejor que una. ¿Por qué? Pues porque como la mayor parte de los equipos la usan, pues democracia del vendedor y ya está, es mejor dos que uno. En la realidad no es así. La doble polarización viene de un sitio. ¿Y de dónde viene la doble polarización? Viene del MIMO, viene de la tecnología MIMO. La tecnología MIMO, dicho de forma sencilla, se basa en aprovechar que entre los dos extremos de un enlace, o entre el AP, o entre la estación base y el terminal, no hay visión directa, y aprovechar que el hecho de que no haya visión directa nos permite matemáticamente conseguir más capacidad. ¿Por qué? Bueno, pues una cuestión de canales independientes, estadísticamente independientes, pero al final la gracia está en que si yo tengo mi terminal dentro de casa, tengo una estación base de telefonía móvil, o tengo un access point en el pasillo y estoy dentro de una sala, entre mi access point y mi terminal no hay visión directa. Entonces, si puedo tener dos antenas y aprovechar la independencia estadística de los canales, puedo conseguir más capacidad que la que conseguiría con una sola polarización. Con un solo canal. Ahora, llevado a un escenario de visión directa, que es lo habitual, sobre todo en la banda libre y en la banda de 3,5 GHz, ya no hay MIMO, ya no existe el MIMO. Lo único que puedo hacer es tener una doble polarización. Pero claro, parece que una doble polarización nos da el doble de capacidad en el mismo espectro. Eso no es verdad. Cuando yo tengo doble polarización, lo que estoy usando es el doble de espectro. Estoy usando el espectro en vertical y el espectro en horizontal. Además, el espectro en horizontal, la polarización en horizontal es mucho más sensible a las reflexiones que la vertical, ¿vale? Esto es una cuestión de incidencia normal sobre las superficies y demás. No vamos a entrar en temas muy técnicos, pero en general las polarizaciones verticales, y por eso cuando los sistemas son de una sola polarización, normalmente usan polarización vertical, es mejor. Es mejor por una cuestión de reflexiones, una cuestión de interferencias de la propia señal consigo misma. Entonces, pues bueno, en la realidad ¿es mejor usar doble polarización que una? No, simplemente es cuánto espectro quiero ocupar, el doble o la mitad, lo de siempre, ¿no? Y en general, muchas veces nos encontramos que una polarización es más probable encontrar espectro en una polarización que en las dos. Y nos vamos con esto a la primera leyenda urbana. Esta es una de mis favoritas, ¿no? Esta la oímos mucho. Oye, si tú me vendes un terminal a mitad de precio, yo recupero la inversión en la mitad de tiempo, ¿no? Ahí pone antes, pero bueno, sobre todo es en la mitad de tiempo. Esto nos lo dicen un montón. Ahí me dicen, joder, si tú me vendieras un terminal, solo un ejemplo, en vez de a 200, a 100, yo recuperaría la inversión en ese cliente a mitad de tiempo, ¿no? Quien dice 200, dice 50 o 25, da igual. Pero esto no es cierto. Hay que analizar todos los costes. Al final, cuando un operador va madurando y se va analizando cómo es su operación, cómo son sus costes de verdad, va comprendiendo que el precio del terminal es solo un factor en la ecuación de la recuperación de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el tiempo que tarda un operador en recuperar la inversión que hace en un cliente, que al final es un factor muy crítico porque va a marcar la rentabilidad de ese cliente, va a marcar el impacto que va a tener el que el cliente se me vaya en un momento determinado antes de lo que yo esperaba. Los factores son otros. En realidad, el mero hecho de ir al cliente, ya solo el gasoil, el tiempo de desplazamiento, si además subcontrato la instalación, el cable que instalo en casa del cliente, el alquiler de la torre, el hueco en la torre, la capacidad que tengo de contratar al final. La cantidad de factores de esa ecuación hace que el precio del terminal sea realmente un porcentaje relativamente bajo, y digo relativamente bajo porque depende mucho del operador, que al final hace que esto no sea verdad. Al final, un terminal a mitad de precio sí que hace que recuperes antes la inversión, pero no mucho antes. O sea, no tanto como normalmente alguien que de entrada empieza en este mundo se espera. El problema, que muchas veces los operadores avanzan en su negocio y siguen, digamos, con esta leyenda pensando que sigue siendo cierta, cuando en realidad hay que ver todo, no hay que ver, oye, si yo pongo un terminal y este terminal es súper económico, pero cada vez que
cambio la configuración de la red, o cada vez que tengo un problema, o cada vez tal, tengo que hacer desplazarme al cliente, o tengo que desplazarme porque me han hackeado y tengo que reflashear todos los terminales, etcétera, tiene un coste que al final hace que tu recuperación de la inversión no sea la que te esperabas. Y esto enlaza con la segunda leyenda urbana. Y es que con tecnología inalámbrica pues no se puede dar voz sobre IP. ¿Esto dónde lo hemos escuchado? Bueno, lo hemos escuchado sobre todo en operadores, en WISP, que venían del mundo Wi-Fi, ¿no? Que venían de operar con sistemas basados en Wi-Fi. Parece que si yo uso un acceso radio, no puedo dar voz sobre IP. No se puede, porque se corta, porque se entrecorta, porque tengo que instalar costosos equipos en el core de la red que me hagan, que me creen colas virtuales, porque tengo que instalar un router en casa del cliente que me cree colas virtuales que me separa el tráfico, porque no se puede. Pero en realidad esto no es cierto. Este mito no es cierto. Lo que necesitas para dar voz sobre IP es un protocolo diseñado para dar voz sobre IP. Es decir, necesitas una tecnología radio que se diseñó en su momento o cuando se concibió para dar servicios separados. Es decir, que me reserve slots de tiempo para cuando mi cliente descuelga el teléfono, esos slots estén asignados a la telefonía. ¿Esto qué significa? Eso significa que da igual cómo esté la celda, da igual el peer-to-peer, da igual el YouTube, da igual lo que esté haciendo el cliente en su casa o el resto de clientes en sus casas, tanto en subida como en bajada, igual que tenga un virus, un cliente y esté saturando la celda, no importa. Si la tecnología, y hablo de la tecnología radio, ojito, no estoy hablando de mi core de red, no estoy hablando de los routers que yo instalo en casa del cliente, no. Si la tecnología radio me separa en slots de tiempo distintos la voz de los datos, entonces no tengo ningún problema. Puedo dar telefonía sin ningún tipo de problema. Es más, no solo puedo dar telefonía, tenemos casos de clientes que tienen un call center detrás de equipos usando otra tecnología que no tienen absolutamente ningún problema. Y muy enlazada con este mito de que no se puede dar telefonía sobre IP, o sea, voz sobre IP sobre enlace radio, es otro de los mitos que escuchamos muy, muy, muy habitualmente, y es que sí, vale, yo puedo dar servicio residencial sin voz generalmente, pero no puedo dar servicio a empresas. Porque, claro, se me corta, yo no sé qué capacidad voy a tener. Si un cliente se pone a bajar con peer-to-peer o se pone a hacer descarga directa, o si un cliente tiene un virus en su casa que me satura el enlace en Uplink, aunque yo haga todo el traffic shaping del mundo, si alguien hace algo, si alguien es muy malo y se comporta muy mal, me pueden tirar el tráfico de las empresas. Y claro, yo a una empresa le tengo que garantizar 8 megas o 10 megas bidireccionales, pase lo que pase. Claro, sí, efectivamente, esto lo hemos oído bastante, y sobre todo de nuevo lo hemos oído en operadores que vienen del mundo Wi-Fi y que nos dicen que esto es muy difícil de dar, y si lo estás dando es porque tienes, de nuevo, traffic shapers en el core de la red, porque tienes unos routers de borde que te están haciendo encolado, separando tráfico, porque tal, y aún así todavía es posible enganchar un terminal a la red que te sature toda la celda. Sí, esto es así, pero realmente no deja de ser otra leyenda urbana que no es falsa. ¿Por qué? Hombre, de nuevo, igual que acabo de contar para la voz sobre IP, si tu tecnología radio, es decir, si tu medio inalámbrico es capaz de separar en slots de tiempo distintos el tráfico de diferentes clientes o de diferentes servicios, entonces no vas a tener ningún problema. Es decir, pues vas a poder dar un servicio para empresas garantizado de 8 megas y un servicio de 10 megas para tu cliente residencial. ¿Que el del cliente residencial se pone a navegar y satura toda la celda? De repente el cliente empresarial o el cliente premium descuelga su teléfono o se pone a hacer un backup, no hay ningún problema. La estación base primero va a dar los time slots, va a dar la asignación de tráfico al cliente de premium, al cliente empresa, y luego, si sobra, ya se repartirá entre el resto de clientes, ¿no? Esto es una simplificación muy burda. Puede haber más de una empresa, puede haber más de un cliente premium en la celda. Esto hicimos en su momento un webinar sobre cómo diseñar, cómo planificar una celda y cómo dar servicios premium mezclados con servicios que se explica perfectamente, ¿no? Pero se puede perfectamente, vamos, no deja de ser una leyenda urbana.
volviendo un poco a los mitos, como veis, hemos separado un poco mitos y leyendas urbanas como nos ha dado la gana. Al final no dejan de ser verdades que no son verdad, ¿no? En nuestra opinión. Esta es una que hemos oído muchas veces. Hemos oído tantas veces esto que cada vez que contamos que no es cierto, la gente se sigue sorprendiendo, ¿no? Y es, si yo tengo un cliente con un nivel de señal bajo, toda la celda va lenta o toda la celda está perjudicada, ¿no? ¿Cuál sería el caso? Hombre, el caso sería, si la celda está bien diseñada no debería ni siquiera llegar a este caso, pero la realidad es que ocurre, ¿no? Imaginemos que tenemos un cliente muy lejos que está con un nivel de señal muy malo porque está lejos, ¿vale? En principio, y no he puesto la antena adecuada, o un cliente que está cerca, que estaba bien, pero de repente, yo qué sé, ha salido un seto o han plantado una sombrilla delante del cliente o una pérgola que no estaba o algo, ¿no? Y hace que ese terminal tenga una señal baja, una señal muy bajita. Entonces, ¿qué ocurre en unas tecnologías no sé, basadas en Wi-Fi, por ejemplo? Ocurre que ese cliente va a ir a una modulación baja y va a forzar a que el AP y al resto de clientes hablen una modulación baja, va a afectar mucho al rendimiento de la celda. Esto nos implica que tenemos que estar constantemente monitorizando las señales, nos implica que tenemos que a nada que haya un problema se puede resentir mucho la calidad de servicio. Ojo, no quiere decir que con otras tecnologías no haya que mirar las señales constantemente. Hay que tener siempre un ojo, que puede ser un ojo humano o puede ser un ojo digital con un sistema de gestión, da igual. Pero siempre hay que tener un ojo puesto encima de la red. Pero no quiere decir que esto sea cierto. Nosotros, si tú usas una tecnología apropiada, en la cual la estación base conoce la modulación, la señal, tanto de bajada como de subida de todos tus clientes, esta estación base, si está bien diseñada y es inteligente, va a hacer que aquellos terminales que están lejos les va a hablar en su modulación apropiada y a los que están cerca les va a hablar en la máxima modulación. Pero no solo eso, sino además va a asignar los slots de tiempo de tal forma que aquellos terminales que están lejos no perjudiquen al resto de la celda. Salvo que aquel terminal, oye, si ese cliente es un cliente premium, tú puedes decirle a la estación base que se comporte de tal forma que aunque esté lejos se le asigne más tráfico, ¿no? Esto ya depende un poco de la planificación, pero el resultado, lo importante, un cliente con nivel bajo de señal no debe perjudicar a toda la celda, al contrario, debería ser un problema que ya lo resolveré cuando pueda acercarme por allí. Esto es otro de las leyendas urbanas, es que cuanto mayor es la carga de la celda, mayor es la latencia. ¿De dónde surge? ¿Dónde hemos oído esta leyenda urbana? Hombre, esta leyenda urbana yo creo que incluso la hemos experimentado todos en la oficina o en casa, ¿no? Si la gente, todo el mundo se pone a navegar y hago un ping a Google o hago un ping al gateway o hago un ping a mi router y la latencia va subiendo, ¿no? Es decir, según va aumentando la carga de la celda o del access point, cada vez mis terminales ven más y más latencia. Parece entonces que es una leyenda urbana, que no es leyenda urbana, que es una verdad. Pero la respuesta es, joder, pues no debería ser así, ¿no? No debería haber una tecnología que me permitiera que esto no fuera así. Bueno, la respuesta es que sí, claro, por supuesto. Si tú tienes la tecnología apropiada, y ya diré lo que significa la tecnología apropiada, no debería afectar la carga de la celda a la latencia de un cliente en particular. ¿Cómo puede ser esto? Hombre, si tu sistema de acceso al medio es un sistema de asignación de slots, es un sistema en el que hay un elemento que es la estación base o el access point, pero en nuestro caso la estación base, que va asignando slots a todos los clientes y cada cliente tiene una cola de tráfico separada, da igual que mi vecino esté gastando todo su internet, él verá una latencia alta. Si él está descargándose de YouTube y de descarga directa a 8 o 10 megas, que es lo que tiene contratado, si él hace un ping a Google, pues le va a dar una latencia alta. Ahora, ¿yo por qué tengo que ver una latencia alta si mi vecino está descargando? Bueno, si yo hago un ping, la estación base me asignará mis slots, que mis slots están todos vacíos porque yo no estoy usándolos, y mi ping irá perfectamente, saldrá a la red con una latencia pequeñita y yo veré un servicio, una calidad de servicio con independencia de cómo esté mi vecino usando la celda, ¿no? Bueno, así debería ser. Es más, voy a poner un ejemplo. Oye, me estoy descargando un montón de ISOs de Ubuntu, todo legal, por supuesto, en mi casa y quiero hacer una llamada, que va todo por inalámbrico. Hombre, si hago una llamada en ese caso me diréis, claro, en ese caso, como estás descargando tus ISOs de Ubuntu todo legal,
pues no va a funcionar bien, porque claro, la voz sobre IP observa mucha latencia porque la red está saturada. No. Si mi estación base me está asignando slots distintos a la voz que a la descarga de datos, mi voz observará una latencia como si yo no estuviera haciendo una descarga de datos, ¿no? Esto es importantísimo para operar una red en condiciones. Y parece que esta leyenda urbana no debería ser cierta y, de hecho, en nuestra opinión, no lo es. Esta es otra leyenda urbana y que la oímos mucho, ¿no? Hombre, cuanto mayor es la distancia, menor es la capacidad. Y aquí me diréis, hombre, sí, esto es cierto y de hecho, porque si yo me voy más lejos, escucho peor a mi estación base y por lo tanto tengo menos modulación y menos capacidad. Digo, vale, no, ahí esto sí que es cierto. O sea, si yo escucho a mi estación base más bajito, tengo menos modulación y por lo tanto menos capacidad. Pero si yo aumento mi antena, pongo un CPE más gordo, no hay problemas, ¿no? Y la modulación es la misma. Entonces, asumiendo que da igual la distancia en el sentido de que yo pongo una antena más grande si estoy más lejos, aún así la gente nos dice, sí, pero si tú estás más lejos, la capacidad del enlace disminuye, aunque tengas la máxima modulación. ¿Y sabéis por qué esto es así? Esto es así porque en la mayor parte de los accesos al medio que existen, sobre todo los derivados de Wi-Fi, cada paquete que va de la estación base a un terminal y llega al terminal ha de ser contestado con una CK. ¿Qué ocurre? Que un paquete llega muy rápido, ¿no? O sea, un paquete desde la estación base al terminal, lo que es la transmisión propia del paquete es muy rápida. Si el paquete ocupa 56 megabits, pues tarda un segundo. Si ocupa 56 kilobits, tarda una milésima de segundo. Digamos que transmite rápido. Pero hay un problema, y es que cuanto más lejos estoy, aunque el paquete en sí se transmite rápido, tarda mucho en propagarse. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz, mucho es poco, luego ya veremos que no es tanto, pero sí que tarda 3,3 microsegundos por cada kilómetro en el que yo estoy. Es decir, la estación base y el terminal han de esperar a que el paquete vaya y vuelva para poder transmitir el siguiente. Cuando estás cerca, esto es despreciable, da igual, la capacidad que yo mido a 100 metros o 200 metros es despreciable. Ahora, cuando me voy a 8, 10, 15, 20 kilómetros de la estación base, estos tiempos en ir y volver, aunque son pequeños, ¿vale? Ahora veremos que son pequeños, sí que empiezan a ser parecidos al tiempo que tarda en transmitir un paquete. Y en un momento determinado, un cliente que está a 100 metros igual es capaz de transmitir, voy a poner una cifra, 20 megabits, sin embargo, cuando está a 10 kilómetros solo es capaz de cursar 15 y cuando está a 20 solo es capaz de cursar 10, con la misma señal, con la misma modulación, porque tengo una antena suficientemente grande. ¿Y esto se puede arreglar? ¿Esto es necesariamente así? Pues claro que se puede arreglar, claro que esto es una leyenda urbana. Si tú usas una tecnología que en lugar de transmitir un paquete y esperar por una CK, transmitir un paquete y esperar por una CK, transmite todos los paquetes de bajada, es decir, transmite todo el downlink para todos los terminales de golpe y después planifica todos los usuarios en el uplink de golpe, uno detrás de otro, sin huecos, la distancia es prácticamente despreciable. ¿Por qué? Porque solo hay un hueco entre transmisión y recepción, en lugar de un hueco por paquete. Yo puedo enviar 100 paquetes, un hueco y recibir 100 paquetes. ¿Vale? Hemos convertido esa degradación del 50% en una degradación del 1%. Y por lo tanto podemos decir que da igual la distancia, siempre y cuando mi antena sea lo suficientemente gorda, yo voy a poder tener una capacidad independiente. Es decir, da igual que esté lejos o esté cerca. Y luego hay otro que también me gusta mucho. Cuanto más lejos estoy, más latencia tengo. Y aquí, permíteme que diga, es que esto ni siquiera depende de la tecnología. Cuanto más distancia, mayor latencia. Hombre, acabo de decir que el tiempo de propagación es importante frente al tiempo de transmisión y que degrada la capacidad. Sí, pero no aumenta la latencia. ¿Por qué digo esto? Hombre, pues si tengo un terminal a 10 kilómetros de mi estación base o de mi access point, estamos hablando de que en ir y volver la luz tarda 66 microsegundos. O sea, 66 microsegundos frente a la latencia que son capaces de medir mis equipos, que está en el orden de un milisegundo, es cero, es totalmente despreciable. Ahora, este mito es sin más falso, incluyendo wifis, no wifis, lo que quieras, ¿vale?
Sí que es verdad que a veces parece que si yo tengo los enlaces muy largos, la latencia aumenta, pero esto generalmente no viene, no está causado por la distancia y por el tiempo que tarda la luz en ir y volver desde mi estación base hasta mi terminal, no. Generalmente la latencia ocurre porque cuanto más largo es el enlace, mayor es la probabilidad de que si el enlace no está bien diseñado haya una pérdida, haya un desvanecimiento y me cause reenvíos, ¿no? Sobre todo si uso tecnología ACK en lugar de ARQ. Entonces, es posible que si las cosas no están bien diseñadas sí que tengan más latencia. Pero ya os digo, pensad en estos números. A 10 kilómetros la luz en ir y volver tarda 66 microsegundos. Esto no se puede, realmente no lo pueden medir los equipos. No tienen precisión suficiente para medirlo. Esta es una leyenda urbana que hemos oído bastantes veces. Aquí depende también, insisto, mucho de la madurez del operador, depende mucho de su experiencia previa y sobre todo depende mucho del tipo de equipo que haya estado usando, ¿no? Pero a nosotros nos dicen mucho, no, es que, Iracho, tus equipos dan solo 35 megabits en un canal de 10 megahercios y claro, yo para poder dar a un cliente 20 megas le tengo que dar por lo menos 30 o 40, porque es que si no, no le llegan los 20 megas que está contratando, ¿no? Esto lo hemos oído mucho, ¿no? Y, hombre, quizás los números que he puesto son un poco exagerados, pero sí que hemos oído mucho lo de para que a mi cliente le lleguen 4 megas le tengo que dar 8 o le tengo que dar 6. Provisionados, me refiero, en mis colas o en mi core o como lo esté haciendo, ¿no? Como esté haciendo el QoS. Esto es así y es cierto, digamos, en cierta medida esta leyenda urbana, siempre y cuando la QoS que tú estés haciendo sea una QoS estadística. ¿Y qué significa una QoS estadística? Una QoS basada en medias. Es decir, yo transmito y mido más o menos las colas de los routers de salida para garantizar la QoS. No están midiendo el aire. Imaginaros lo que quiero contaros. Vosotros tenéis un router y después del router una AP y después de la AP los clientes. El router no sabe la capacidad que hay en el aire. No la puede saber porque no tiene una comunicación en tiempo real, aunque la tuviera, no existe, pero vamos. No sabe si un cliente recibe una modulación de BPSK o si recibe 64 QAM3/4. Y por lo tanto no sabe qué capacidad neta instantánea tiene cada cliente. Y por lo tanto la única forma que tiene para garantizar la QoS, la única que le queda, es hacer un promediado. Es decir, bueno, yo a ti me has dicho que le dé 6 megas, pues en media, usando técnicas de leaky bucket, token bucket o las que se usen en el router que estéis usando vosotros, en media le doy 6 megas. Claro, esto hace que para que le lleguen 4 cuando el cliente haga su speed test, le tengo que estar dando 5 o 6 o 7 o 8 para que lleguen. Pero ¿esto es necesariamente así? No. O sea, si, de nuevo, y vuelvo a repetir lo que he dicho ya varias veces, si la tecnología que yo uso de acceso al medio asigna slots, puesto que mi estación base, si asigna slots, conoce instantáneamente, es decir, en cada instante, la modulación, la capacidad que tiene cada cliente en uplink y en downlink, si yo le he dado 6 megas, la estación base me va a dar slots para 6 megas. Si le provisiono 4, la estación base me va a dar slots para 4, no más. Y si hay capacidad, no menos. Por lo tanto, ¿por qué voy a tener que provisionar 6 para que le lleguen 4? ¿No? Esto es importante porque al final no dejan de ser recursos extra, complicaciones a la hora de configurar, de provisionar, y es importante tenerlo claro. Y esta es seguramente una de... Bueno, he llamado a muchas de estas mis favoritas. Mi favorita es la última. Pero bueno, esta es una de las que me gustan bastante, ¿no? Y muchas veces nos dicen, no, es que, 35 megas, tus equipos dan 35 megas, entonces, como mucho voy a poder dar a 5 clientes de 6 megas, porque es que, si no, no me llega. Digo, ¿por qué? Me dice, pues es que si yo a un cliente le digo que le voy a dar 6 megas, le tengo que garantizar los 6 megas. Digo, hombre, si a mí mi operador me vende 6 megas y me garantiza los 6 megas, yo estaría súper contento. Súper contento. Pero, ¿tú estás seguro que necesitas garantizar los 6 megas en el aire? Te hago esta pregunta, ¿no? Porque al final, todo el mundo sale al final por un enlace de 200, de 400, de 1 giga a Internet. ¿Estás garantizando la capacidad en tu conexión al mundo
igual que la garantizas en el aire? No. ¿Por qué hace esto el operador? ¿Por qué se está haciendo esto en muchos, o por qué muchos de nuestros clientes nos dicen, no, yo para dar un servicio de calidad tengo que garantizar al menos el 100%? Lo hacen porque están acostumbrados al problema de la asignación estadística. Cuando tú tienes una asignación estadística, es decir, cuando tienes un router o tienes un traffic shaper que está haciendo el QoS que se debería estar haciendo en el aire, cuando lo estás haciendo antes del aire, si el aire no tiene la capacidad que el QoS cree que va a haber, entonces no van a llegar a esa capacidad, porque en el momento que baje un poco la capacidad, en el momento que haya cualquier mínimo problema, ya no se cumple la calidad de servicio en el aire. Sin embargo, si yo tengo una estación base que conoce en cada instante la capacidad de cada cliente, no necesito garantizar un 100% para que el cliente vea que hay un 100%. No lo necesito. Con garantizar un 10, un 20, y ahí ya sí que depende de la estrategia comercial de cada uno, es suficiente. O sea, si al final del todo, cuando yo me conecto al mundo, no hay una capacidad del 100%, ¿por qué la voy a tener que estar dando en el aire? ¿No? Es un poco pegarte tiros en tu propio pie. ¿Para qué quiero yo una capacidad en mi core de red que no voy a poder entregar a Internet? O al revés. ¿No? Es un poco matar moscas a cañonazos. Sobre todo, insisto, esto viene de la historia de dar calidad de servicio no en el aire, sino en el cable, ¿no? Bueno, este es un mito que quizá más que a los operadores le ocurre más a la gente que usa equipos inalámbricos, pues para dar servicios de cámaras, para dar servicios de telecontrol, de telesupervisión, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo hemos metido aquí porque algunos operadores también lo hacen, ¿no? O sea, parece que es imposible en un sistema inalámbrico separar servicios, ¿no? Pues mira, va todo por el aire, va todo mezclado, y bueno, yo el cable sí puedo separar, pero una vez está en el aire la capacidad se mezcla. Si un cliente me satura el aire ya no puedo hacer nada. Pero bueno, ¿qué os voy a contar? Lo de siempre. Si mi estación base asigna slots, pues puede asignar slots separados a cada servicio sin ningún tipo de problema. Puedo tener servicios de videovigilancia más prioritarios que los servicios de datos, puedo tener servicios de voz más prioritarios que la videovigilancia, puedo tener servicios de backup menos prioritarios pero con un montón de capacidad que si no se usan para otras cosas, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando haya slots en el aire y haya precisión en el conocimiento de la capacidad instantánea, no hay ningún problema. Pero bueno, esto ya lo sabemos porque ya lo he dicho varias veces. Y ya estamos llegando al final. Hay una cosa que nos dicen mucho, ¿no? Dicen, es que, claro, cuando yo me voy a una tecnología inalámbrica, esto lo hemos oído en un montón de operadores, ¿no? Yo no puedo asignar un 60% o un 70% a la bajada y un 40 o un 30 a la subida, ¿no? Si habla un cliente más, pues ese cliente obtiene más recursos y quizá, aunque otro cliente necesite más tráfico de bajada, como los está usando el de subida o viceversa, no los consigue, ¿no? Esto, pues, en realidad, de nuevo, viene de tecnologías que vienen del Wi-Fi o que vienen vienen de un acceso estadístico, del uso estadístico del medio. Vosotros imaginaros que tenéis un router antes de vuestro access point que está haciendo QoS en bajada. Claro, para tener QoS en subida tenéis que tener un router, o el CPE tiene que ser capaz de hacer lo mismo que hace en bajada el router, lo tiene que hacer el propio terminal. ¿Qué ocurre? Que no hay coordinación entre todos. O sea, yo puedo tener un shaping más o menos bueno en bajada, coordinado, porque está todo en el mismo router, pero en subida no. En subida igual tengo 3 o 4 clientes que piensan que todo el aire es para ellos y usan toda la capacidad, por mucho shaping que yo esté haciendo. Es decir, entre ellos no hay coordinación, no saben qué capacidad tienen sus amigos vecinos, no se sabe, ¿no? Entonces, al final, el efecto neto es que no puedo decir yo tengo un 70% de mi capacidad para bajada y un 30% de mi capacidad para subida. Pero claro, por supuesto, esto no es cierto. Esto, con una tecnología apropiada, de nuevo, de asignación de slots, es posible asignar cierta cantidad de los slots en bajada y otra cierta cantidad de los slots en subida. ¿El resultado cuál es? Pues algo que se parece mucho a la DSL, pero configurable en función de mis necesidades. Si yo tengo
lo normal, servicios de Internet y de voz, pues voy a configurar quizá un 60 o un 70% de la capacidad para bajada y el resto para subida. Ahora, si yo tengo servicios premium de empresas, lo normal será que configure 50 y 50. Incluso si tengo mucho servicio de uplink, porque tengo videocámaras o tengo videovigilancia, podré configurar, pues no sé, un 60 o un 70% para subida y el resto para bajada, ¿no? Es decir, lo que yo necesite, como lo necesite. Esta es mi favorita, sin duda. Esta leyenda urbana se parece mucho a la del mimo del principio, pero es una muy buena, ¿no? Esta nos lo dice mucho. Oye, tus equipos son WiMAX o son WiMAX o tal, pero son OFDM. Y yo pregunto, yo digo, claro, son OFDM. Digo, ¿pero por qué me lo preguntas? Y dice, no, porque es que con OFDM puedo hacer en el OS. Entonces es cuando yo digo, uy, espera, ¿qué es lo que quieres hacer? Parece que hay por ahí una leyenda urbana súper arraigada en el mundo que dice que la OFDM permite hacer conexiones aunque no haya línea de vista, ¿no? Es decir, es magia, hace magia, ¿no? La OFDM parece que hace agujeros en las montañas, hace agujeros en las paredes de las casas, y allí donde otras tecnologías que no son OFDM no atraviesan los muros, la OFDM atraviesa los muros. Pues no, evidentemente. Esto es un mito, una leyenda urbana total. O sea, la OFDM no permite ir más allá de los límites de la física. ¿Y cuál es el límite de la física? Mira, si yo en mi CPE no tengo un nivel de menos 80, de menos 85, de menos 70, dependiendo de la capacidad que quiera, si no estoy midiendo ese nivel, da igual OFDM no OFDM, no voy a poder recibir. O sea, OFDM no hace magia. Otra cosa es que OFDM, en condiciones en las que no hay línea de vista, pero sí hay señal, ayude, por supuesto. ¿En qué caso estamos hablando en que la OFDM es útil? Hombre, si yo estoy suficientemente cerca de la estación base y tengo un obstáculo, ese obstáculo, a pesar de que tiene ese obstáculo, puedo recibir cierta cantidad de energía de la estación base, cierta cantidad de potencia, generalmente por difracción o por algún rebote, y poder usar esa capacidad que me queda. Por supuesto, hay clientes nuestros que instalan, algunos clientes que no tienen otra manera, lo instalan sin línea de vista. Pero siempre ocurre, y no porque se lo digamos nosotros, sino porque la física es así de pesada, y es que siempre que hay un cliente, un terminal en no línea de vista, ocurre que está muy cerca de la estación base y generalmente se pilla algún rebote o se pilla un nivel de señal muy bajo. Y aquí da igual, Wi-Fi, WiMAX, Flash o FDM o FDM, TDT, no TDT, o sea, la magia no existe y la física es la que es. Y si yo no tengo nivel de señal, es que no puedo hacer nada. Y la OFDM, insisto, no hace agujeros en montañas, no hace agujeros en las paredes, no se curva por encima de las montañas por ser OFDM. OFDM lo único que me hace es, si tengo una señal débil recibida vía rebotes, me ayuda a recibir esa señal, a demodularla mejor, me protege frente a determinados tipos de errores de multitrayecto y hace que donde otras tecnologías generalmente de portadora única, single carrier, fallen, OFDM funcione. Pero siempre tengo que recibir señal. O sea, si yo no recibo señal en mi terminal, no puedo cambiar a OFDM y de repente recibir señal, es imposible. Y bueno, por acabar, aunque mi favorita era la anterior, hay una que estamos oyendo últimamente. Esta es bastante nueva, no es como la OFDM, que la llevo oyendo desde el año 2004, que dice que si yo tengo un access point o una ABS funcionando sin más, tiene mucha capacidad, pero si lo sincronizo GPS, se pierde mucha capacidad. En realidad, y me puedo imaginar de dónde viene esta leyenda urbana, y estoy seguro de que es posible, bueno, esto que acabo de decir es un poco raro, es posible que con algunos fabricantes o con algunos tipos de tecnología, el hecho de sincronizar al GPS haga que se destinen slots a la sincronización y por tanto la capacidad total sea menor, aunque es verdad que las interferencias serán menores, ¿no? Sí, esto es posible. Yo estoy seguro de que si intentamos sincronizar, y digo intentamos sincronizar una tecnología basada en Wi-Fi, pues haya que destinar silencios que antes no se dedicaban, o haya que meter más tramas de sincronización que antes no había y que la capacidad baje. Pero si, por ejemplo, usamos una tecnología como 802.16 o WiMAX, que por defecto internamente está sincronizada, aunque no haya GPS, está sincronizada,
y asigna slots, da igual que la señal empiece con una trama de GPS o empiece aleatoriamente. Al final es que no se nota absolutamente nada, cero, no hay impacto en la capacidad. Pero bueno, insisto, esta es una leyenda urbana que hemos oído hace relativamente poco y me puedo imaginar de dónde viene. Bueno, creo que ya hemos hablado de bastantes leyendas urbanas que nosotros y de mitos que hemos ido viendo en estos años, y ahora pues me gustaría abrir un turno de comentarios, ¿no? Como comentaba al principio, pues bueno, pues que nosotros sabemos lo que sabemos, tenemos nuestra experiencia, pero estoy seguro que vosotros que operáis en el día a día tenéis vuestras mitos, leyendas, supersticiones, dudas o cosas que sabéis con certeza y que otros de vuestros compañeros no lo saben, ¿no? Y me gustaría que las comentarais. Os pido por favor que lo comentéis por el chat. Estoy aquí con mi compañera Elsa y entre los dos pues iremos leyendo las preguntas o los comentarios y los comentamos entre todos. Gracias. Nos comentan que hay una leyenda por ahí arraigada que determinados fabricantes usan extensiones del protocolo Wi-Fi como AirMax o NV2 o cosas de ese estilo y que con eso ya eres WiMAX. Hombre, yo no conozco el detalle técnico, no sé cómo están implementados estos protocolos. O sea, sí que conozco los chipsets, de Atheros por otra experiencia profesional que he tenido y sí que sé las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y al final no dejan de ser chipset Wi-Fi, los que yo puedo hacer ciertas cosas, ciertas sincronizaciones, ciertas priorizaciones, pero al final estamos un poco en lo de siempre. Son chipset Wi-Fi y no funcionan en base a asignación de slots, es decir, la transmisión es aleatoria o pseudoaleatoria o cuasi aleatoria en todos los casos, y aunque yo pueda transmitir beacons y sincronizar las transmisiones a los beacons y hacer determinadas priorizaciones, el resultado neto es que el tráfico en el aire, y dejadme que os muestre una captura real de un access point funcionando con tecnologías tipo AirMax o NV2, cómo se ve en el aire comparada con una señal de asignación de slots. Dejadme un segundito. Bueno, esto es una señal. Disculpadme. Esto es una señal de una estación base que usa asignación de slots. Como veis, la mayor parte del tráfico es en bajada. Esto es medido en el aire, ¿de acuerdo? Esto no es esto no está inventado, no es una simulación, es medido en el aire. Y como veis aquí se ve, digamos, la señal de bajada de la estación base, sería esto de aquí, y se ven algunos terminales hablando en subida, ¿vale? Si os dais cuenta, entre terminales no hay tiempo de silencio, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué es así? ¿Por qué se ocurre esto? Porque la estación base asigna slots y los asigna de tal forma que corrige a los terminales el tiempo y todos transmiten al mismo tiempo, de forma seguida, uno detrás de otro, sin huecos. Por el contrario, si vemos una señal de un Wi-Fi on steroids, ¿vale? Y digo on steroids porque es una señal que tiene, es un access point al que se le han activado protocolos propietarios que lo WiMAXizan, por así decirlo. Aún así, esta es la pinta que tiene la señal en el aire. Se ve que es mucho más desordenada, es mucho más caótica, se ven huecos entre transmisiones y recepciones. ¿Por qué? Pues porque los chips Atheros no permiten, o sea, son Wi-Fi, al final son chips mainstream Wi-Fi diseñados para lo que son. No son malos, o sea, que funcionan bien y hacen lo que tienen que hacer, pero muchos de estos mitos y leyendas se vuelven ciertos con ese tipo de tecnología. Bueno, nos comentan también que hay otra que es que Wi-Fi es mucho mejor que WiMAX para PTP. Hombre, no sé, pues no sé, no estoy muy de acuerdo con este mito, ¿no? O sea, al final, en realidad, para enlaces punto a punto, lo ideal sería irse a una banda libre, a una banda licenciada, tecnología single carrier FDD, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Ahora, en bandas no licenciadas, usar Wi-Fi o usar WiMAX. Bueno, en mi opinión, el momento que nos vamos a usar un Wi-Fi para un punto a punto, entramos en temas como cuanto más distancia, menos capacidad,
la capacidad no es predecible, no puedo dividir entre uplink, downlink, empezamos con estos problemas, ¿no? Problemas que desaparecen si la tecnología que usa el enlace es 816. Es así, o sea, los mitos aparecen donde aparecen y como aparecen, claro. Quería aprovechar para recordaros que, por supuesto, tenemos nuestro canal en YouTube, donde colgaremos este webinar. Hay otros webinars, vídeos de formación, etcétera. Estamos en Twitter, nos podéis seguir en Twitter. Y estaremos en la Feria Dautec en Sevilla el 2 y 3 de julio. Así que espero que a los operadores de España nos podamos ver por allí y conocernos si no nos conocemos o saludarnos si ya somos viejos amigos. Nos hacen un comentario muy interesante, ¿no? Nos preguntan que si uno de los mitos más extendidos es que Wi-Fi con esteroids, WiMAX, bueno, yo creo que en general se refieren a soluciones inalámbricas tipo banda libre, solo valen para zonas rurales o semiurbanas, ¿no? Que en grandes ciudades no funcionan. Y nos pregunta si tenemos experiencia en este sentido. O sea, sí, claro. Tenemos experiencia. O sea, en realidad lo habitual no es desplegar en zona urbana. ¿Por qué no es lo habitual? Porque requiere un modelo azotea-azotea, ¿no? Es lo que llamamos un modelo azotea-azotea, ¿no? Si yo despliego una zona urbana, lo normal es que elija un edificio alto donde poder desplegar mis estaciones base y después mis clientes los instalen en una azotea y después haga un reparto quizás en Ethernet, quizás con cable coaxial de televisión, no sé, hay muchas soluciones. Nuestra opinión, y aquí ya es más opinión que criterio técnico, pero bueno, al final está basado en lo mismo, es que en entornos urbanos se debería poder hacer esto incluso con más éxito que en entornos rurales. ¿Por qué? Porque en entornos rurales, generalmente, aunque pueda parecer una cosa contradictoria, suele haber más interferencia porque todo el mundo se va al mismo sitio. Sin embargo, en una zona urbana es más probable encontrar sitios donde zonas elevadas donde haya menos cantidad de uso del espectro, menos interferencia y hay mucha más densidad de clientes. En realidad es más un problema de competencia, no es más un problema de, oye, en una zona urbana es más probable que haya otros grandes operadores incumbentes o no incumbentes, pero y competir en esas zonas sea más difícil desde un punto de vista de músculo económico o de modelo de precios. Pero desde un punto de vista tecnológico, y aquí ya sí que os dais cuenta que no estoy haciendo diferencias entre asignación de slots, no asignación de slots, Wi-Fi, WiMAX, nada de esto. Yo creo que debería ser perfectamente posible y válido. Pero bueno, esto ya es más opinión. Tenemos cierta experiencia, sí que tenemos despliegues en zonas urbanas. De hecho, ahora estamos con un proyecto bastante grande en Centroamérica donde se va a empezar a desplegar en el modelo azotea y creemos que va a ser muy exitoso. Nos comentan que no están de acuerdo con nosotros, que si alguien tienes a tu lado Bitnumbati usando 40 MHz de espectro, estás perdido. Bueno, yo simplemente solo me puedo remitir a las pruebas de laboratorio y pruebas de campo. O sea, nosotros tenemos experiencia en torres, permitiendo el adjetivo, infernales, de estar recibiendo niveles de interferencia por encima de los 20 dBm, torres realmente imposibles donde nuestros equipos están funcionando. ¿Por qué? Bueno, pues porque al no usar una técnica de sensación de monitorización de portadora, al usar canales de 30 MHz, al usar una radio que es bastante buena, funciona y funciona bien. Otra cosa es que tengas, no sé, 100 canales a 100 equipos de 40 MHz, y ahí es imposible. Si me permitís, voy a enseñaros un análisis de espectro y una medida de capacidad para que la veáis. Dadme solo un segundo. Vale, aquí la he encontrado. Bueno, esto es una captura de un espectro realmente complicado, ¿vale? Si os dais cuenta, hay niveles de menos 35, bueno, tengo algún otro por ahí de hasta menos 25, no tengo una captura aquí para enseñaros. En este espectro uno podría pensar, ahí no funciona nada, o sea, ahí no hay posibilidad de poner nada. Fijaros que los niveles de interferencia están en menos 70, es decir, mi cliente o mi terminal tendría que estar entrando a menos 55 o menos 50 dBm para yo poder darle un servicio razonable, ¿no? Bueno, pues aún así, en esta captura del espectro verdaderamente infernal, se midieron con un real de velocidad una capacidad de 16 megas en bajada y 11 megas en subida, ¿no? Estamos hablando de un servicio comercial
que se puede dar, ¿vale? Evidentemente no es el mejor, pero es el sitio más difícil que yo he estado en mi vida profesional, y funciona. Bueno, parece que de momento no hay más mitos que añadir a nuestra lista de leyendas urbanas. Sí, vamos a dejar esto un ratito más, 5 o 10 minutos, el chat abierto, con aquí mi compañera Elsa y yo disponibles para cualquier comentario. Ha sido un placer para mí y para nosotros dar este webinar y comentar nuestra experiencia con vosotros. Cualquier comentario, cualquier consulta que queráis hacernos, nos la podéis hacer por supuesto por el chat ahora, y si no a través del correo electrónico, y vamos, estaremos encantados de atenderos. Muchísimas gracias.